¿Ya se escucha mejor? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy tenemos un tema muy especial, y cuál es la pictografía o la pintura mediúnica o la pintura espiritual, como queramos llamarlo. Eh, para iniciar, para empezar a hablar de este tema, vamos a pedirle a nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá que nos haga la elevación de pensamiento. Buenas noches, Nubia, adelante. Buenas noches, señor Abel. Cerramos nuestros ojos, armonizamos nuestros pensamientos, ponemos en orden nuestras ideas y unificados de pensamiento elevamos nuestros pensamientos y sentimientos hacia nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador, nuestro querido Maestro Jesús de Nazaret. Traemos esa imagen a nuestras mentes y desde el fondo de nuestros corazones les agradecemos porque nos ha permitido un nuevo día para reunirnos hoy. Le agradecemos por esta reunión. Le agradecemos, Señor, por todos los acontecimientos positivos y no positivos del día de hoy. Le agradecemos, Señor, por nuestro estudio, y le rogamos desde el fondo de nuestros corazones que nos dé la posibilidad y que nos abra el conocimiento y el entendimiento para poder, Señor, entender la charla de hoy, que pueda guiar con todo el amor y con toda la luz a nuestro querido conferencista, nuestro director Abel, para que él tenga fluidez de palabra, pueda hacer esa sintonía con cada uno de los que nos encontramos aquí, de pensamientos y de sentimientos, y a aquellos que van a escuchar su charla. Le rogamos para que sus ángeles guardianes, espíritus guías y protectores lo estén iluminando, lo estén orientando, y que la charla del día de hoy sea para nosotros instructiva y pueda, Señor, esclarecernos en cada uno de los aspectos que nuestro Padre de bondad lo permita. Gracias, Señor. Gracias, Padre de infinito amor, por la vida. Te rogamos, Señor, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestra Madre María, quede abierta la reunión del día de hoy. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nubia. Bien, entonces me presento. Mi nombre es Abel Prasca. Ya tengo un recorrido de 35 años de ser estudiante de la doctrina espírita desde Cartagena, con la querida maestra Ana Fuentes de Cardona en la Sociedad Espiritista de Cartagena. Precisamente vamos a recordarla a ella esta noche en esta charla. Desde hace muchos años, 2 años después me trasladé a Barranquilla y hice parte del Centro Mies de Amor de la ciudad de Barranquilla, quien fue a su vez madre o padre, este Centro Mies de Amor, de todos los 5 centros que hay actualmente en Barranquilla. Pasado un tiempo, Mies de Amor desaparece, pero los miembros del grupo juvenil de Mies de Amor fundamos FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Ya saben que Mies de Amor fue el primer libro psicografiado por Divaldo, por el espíritu de Juana de Ángeles. Entonces, fui vicepresidente hasta el año 2019 y luego, desde el 2019 para acá, soy presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Bueno, entonces, ahora sí empecemos con esta charla, esta conferencia de la psicopictografía o pintura mediúnica o pintura espiritual. Antes tengo que decir que esta conferencia surge ya hace bastanticos años, tal vez 2019 o 2018, cuando se hizo el último, un evento que hacíamos acá tenía que ver con la parte de las artes, el Festival del Espíritu.
por 6 años consecutivos. Lo hicimos acá cuando éramos presidente de FESDAT, de la Federación Espírita del Atlántico. Entonces, esta fue la última versión del Festival del Espíritu. Hicimos unas presentaciones musicales que, por cierto, están grabadas en la web. Y presentamos esta conferencia de la psicopictografía y a la vez en el Centro Espírita donde nos reunimos en ese momento a hacer este Festival del Espíritu. Invitamos a un medium, Néstor de León, para que hiciera una sesión de psicopictografía. Eso no quedó grabado, lamentablemente, la sesión de psicopictografía, pero bueno, el evento fue muy bonito. Los que lo presentaron, los que lo presenciaron, pues salieron muy motivados, muy alentados, muy convencidos de la inmortalidad del alma. Entonces, esta charla está en la conferencia de FESDAT, perdón, en la cuenta de FESDAT, pero la queremos o la quisimos pasar por acá también por Fusenda para que quede grabado también en la cuenta Barranquilla Espiritual. Entonces, sin más preámbulo, la psicopictografía. Aquí tenemos unas imágenes de cuadros realizados. Acá el medium Gasparetto, brasilero, con carboncillo. Acá el medium Florencio Antón, brasilero, con acuarela. Bueno, no soy experto en los materiales, pero esto sí ya es pintura. Acá. Y esta es, bueno, vamos a hablar de otros medios también. Entonces, seguimos. Fíjense que desde la época de Kardec, estos dibujos aparecen en la revista Espírita. En una de las revistas espíritas aparecen estos dibujos que fueron recibidos mediúnicamente por el medium o la medium Victorien Sardou. Miren, aparece la casa de Zoroastro en Júpiter, la casa de Mozart en Júpiter. Ya sabemos que en la época de Kardec, Mozart se comunicó varias veces y están esas comunicaciones en la revista Espírita. Y también entonces en esa misma época hubo dibujos de cómo eran esas viviendas allá en el planeta Júpiter. En ese momento el músico Mozart estaba encarnado en el planeta Júpiter, que es uno de los planetas más evolucionados de nuestro sistema solar. Y también la casa de Zoroastro, ese gran enviado, ese que prácticamente creó la religión madre de todas las religiones orientales. De ahí se basaron muchas de las religiones posteriores de esta enseñanza de Zoroastro. Entonces acá en la parte de abajo está otra fachada de la casa de Mozart y la vegetación en el planeta Júpiter, en esta parte de acá. Entonces algo muy interesante y que de pronto no muchas personas lo sabían o lo tenían claro. Bueno, entonces empecemos con la definición de la psicopictografía por parte del propio maestro Kardec en el libro de los mediums. Es popularmente referida como pintura mediúnica, es más notoriamente, según la doctrina espírita, una manifestación mediúnica por la cual un espíritu a través de un medium se expresa por medio de pinturas o dibujos. Así como la psicografía es por medio de letras, de escritos. La psicopictografía por medio de pinturas o dibujos. Está en el libro de los medium, ítem 190.
Entonces, los medium pintores o diseñadores son aquellos que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Algo muy importante este tema, que desgraciadamente no ha tenido una mayor difusión o divulgación aquí en nuestro país, por lo menos en esta época. En épocas pasadas sí la hubo. El medium Divaldo Pereira Franco también hace una definición, es el recurso noble del arte para la confirmación de la supervivencia del espíritu o separación molecular del cuerpo. El estilo del pintor, sus características, sus mensajes ofrece expresiva contribución para la afirmación de la vida después de la tumba, del fallecimiento, como también por la enseñanza de traer belleza y armonía para encanto de las criaturas humanas. Entonces, así como se le ha dado a los escritores de la antigüedad la oportunidad para venir a la tierra después de desencarnados a presentar nuevas obras, como es el caso de Víctor Hugo, por ejemplo, que a través de Divaldo también ha recibido Divaldo varias obras del escritor Víctor Hugo. Así también los pintores famosos vienen a traer también, después de la muerte, esa comprobación de la sobrevivencia de su alma, cosa que les ayuda porque los eruditos, los conocedores de la pintura, cuando se dan cuenta de que una obra psicopictografiada maneja o conserva el estilo de ese pintor de la antigüedad, pues por lo menos lo pone a pensar. Si no se convence de una vez, lo pone a pensar. Y sobre todo, como un medium que no tiene mucho conocimiento, muchas veces, algunos no tienen conocimiento, otros sí, ya lo vamos a ver, y en pocos minutos reproduce una obra que seguramente el pintor, cuando estuvo encarnado, una obra parecida, pues demoraba días o semanas para terminarlo. Entonces, acá en solamente minutos, estos pintores desencarnados reproducen el estilo, como dice acá Divaldo, ¿sí? El estilo del pintor en estas obras mediúnicas. Bien, continuamos. Otras definiciones de psicopictografía. En la obra Estados diferenciados de conciencia y mediunidad de Carlos Antonio Fragoso Guimaraes y Carlos Alberto Tinoco. Dice, la psicopictografía, que es una de las modalidades tipológicas que tomamos como ejemplo, es definida ordinariamente como la capacidad de producción de pinturas o dibujos obtenidos en estado de trance. En otras palabras, su característica básica sería la de ser un fenómeno de producción subjetiva de obras plásticas que se da en cierta modalidad de estado diferenciado o alterado de conciencia, como lo llaman pues en todas estas ciencias que se estudian en las universidades, la parapsicología, hablan de los trances como estados alterados de conciencia. Estado este vinculado al cambio psicológico y neurofisiológico, ¿verdad? Entonces, otra definición un poquito más científica acá de la psicopictografía. En términos psicológicos, se constituye básicamente de una percepción alterada de la realidad circundante en relación a lo que sería el estado de vigilia. Estaba hablando de lo que es el trance mediúnico, común del agente psíquico que sirve de instrumento a esa capacidad de producción, comúnmente llamada trance. En términos neurofisiológicos se constata un cierto relajamiento de la actividad cortical posterior, ya una explicación un poquito más científica, y una mayor actividad de la región del hipotálamo cerebral, con repercusiones fisiológicas como la alteración de la temperatura corporal entre partes del cuerpo, relajación muscular y aún así
una notable capacidad motora, especialmente de las manos y de los pies. O sea, a pesar de que está relajado, tiene una capacidad motora notable. En algunas investigaciones, en algunos TAP que se le hicieron a Chico Xavier, en el momento del trance, él aparecía cerebralmente como si estuviera estuviera sufriendo convulsiones en ese momento, cuando él no sufría de convulsiones, pero era lo que el TAP mostraba en ese momento. Es un poco aquí la explicación de fisiológicamente qué es lo que pasa en el trance mediúnico. Entonces, la psicopictografía o pintura mediúnica se produce cuando un medium o canalizador es capaz de plasmar una obra pictórica mediante la influencia o expresión de un espíritu. El espíritu comunicante posee inclinaciones y conocimientos sobre el dibujo o la pintura, y usando la plataforma mediúnica del individuo puede representar obras inéditas, aplicando su personalidad y estilo al cuadro. Es decir, los expertos, los eruditos en el tema, van a encontrar concordancias con el estilo, así como los conocedores de literatura van a encontrar concordancia con los poemas y con la prosa escrita por espíritus en sus novelas o en sus poesías, los espíritus después de la muerte, los espíritus desencarnados, ¿sí? Que coinciden con los estilos que tenían en vida durante su última encarnación. Muchos medios pictóricos han podido ser instrumentos de grandes maestros del arte clásico y moderno. Artistas tan conocidos en la historia como Da Vinci, Van Gogh, Cézanne, Rafael, entre otros, nos han dejado su legado reflejando sobre el lienzo su magistral obra. Y lo importante, pues las personas que han podido presenciar o que lo pueden ver en video, porque en YouTube hay muchas filmaciones de estas sesiones de psicopictografía. Son en minutos que se dejan estos cuadros prácticamente listos, como el que está mostrando acá Florencio Antón acá en esta foto. Aquí vemos también una muestra de Picasso encarnado. Este es un cuadro de Picasso encarnado y Picasso desencarnado. Vemos cómo conserva un estilo de Pablo Picasso acá en estos cuadros, como encarnado y como desencarnado. Entonces, estas pinturas demuestran no solo el estilo del autor, sino que presentan el mismo uso del color, que es tan importante en la pintura, el trazo y hasta la firma, no dejando así posibilidades de fraude ni de dudas sobre quién ha sido el creador, escapando del medium cualquier posibilidad de emular o copiar estas características tan íntimas, asegurando así la originalidad de la obra. Los procesos que se generan en estas manifestaciones mediúnicas son similares a las ya estudiadas. El intermediario puede no saber dibujar siquiera un trazo, pero eso no limita su posibilidad de ser instrumento de algún artista espiritual. Este mismo proceso sucede con los psicógrafos y con los psicófonos, que expresan conocimientos que superan sus propias condiciones intelectuales y culturales. O sea, lo mismo que pasa con los psicógrafos que escriben de poesía, de literatura, sin saber ni jota, podemos decir, o un psicófono también, o sea, aquel que le presta el aparato fonético de la voz al espíritu comunicante, tampoco conocer de nada de estas ciencias, de estos conocimientos, y sin embargo reproducir muchos conocimientos de los que no tenía ni idea. Así puede pasar también con los medios psicopictográficos, aunque vamos a ver también que algunos pueden, digamos, tener algunos conocimientos para ayudarle
hacer mejores instrumentos, pero no necesariamente eso es necesario. Ya lo vamos a ver un caso el de una medium que describe todo, cómo fue todo su proceso. Bien, entonces, seguimos. La ciencia y la psicopictografía. Aquí vamos a ver un estudio que se hizo. Dice así, en la actualidad la ciencia ha vuelto sus miradas hacia el interesante fenómeno de la psicopictografía. Los medios psicopictóricos espíritas Florencio Antón y Lorena son estudiados por la óptica científica en estado normal y en estado de trance mediúnico, buscando dentro de su cerebro cómo se realizan los cambios en su estructura psicofísica mental para llegar a producir obras de arte con la factura de genios de pintura en un escaso margen de tiempo. Entonces, lo que ya decíamos que también se habían hecho estudios con Chico Xavier, se hicieron también con Florencio Antón, para tratar de descubrir ellos, los científicos, pues cómo era que se daban estos procesos, todavía no dando 100% de credibilidad a que son espíritus los que participan en estas obras. Entonces, Gasparetto, el medium Gasparetto, no usa pinceles, solo utiliza sus manos desnudas y sus dedos, también de las manos y de los dedos de los pies, y cerraba sus ojos en todo el periodo del trance. Este es que fue el primero, y yo diría que el más impresionante, ¿no? Aun cuando han habido otros también muy buenos, con mucha disponibilidad para esto, para recibir estas obras. Decía Divaldo Pereira en una conferencia que tuve la oportunidad de presenciar, refiriéndose a Gasparetto, que él hacía como una especie de estiramientos en las piernas, ¿sí? Y en los brazos, o sea, se ejercitaba sus piernas y sus brazos, me imagino que para evitar calambre, no sé, pero para todavía lograr una mayor flexibilidad, porque él pintaba con los pies también. Entonces, él hacía estos ejercicios como para que le permitieran realizar mejor su tarea. Entonces, tenemos a Gasparetto. Aquí está José Medrano, que también tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Barranquilla hace muchos años. En los años 80 estuvo José Medrano. Este es uno de los cuadros recibidos por él. Pareciera que fuera Francisco de Asís. Y aquí está haciendo en plena sesión un cuadro también con, ahí sí, con una plumilla. José Medrano. Marilusa Moreira Vasconcelos, no solamente son hombres, también damas. Aquí están los cuadros de Marilusa Moreira Vasconcelos. Todos aparecieron en una revista espírita. Ahí con las manos, está con las manos haciendo los trazos, en estado de trance. Florencio Antón, este es de la tierra de Divaldo, de Salvador, Bahía. Florencio Antón Neto, ese es del que describían ahora que se hicieron unos estudios, la ciencia, a ver cómo era el funcionamiento del cerebro en el momento del trance. Dice, realiza las pinturas mediúnicas al óleo en trance, con los ojos cerrados, no solo con los pinceles, pero también con las manos, así como hacía Gasparetto también con las manos. Cada pantalla, o sea, cada cuadro, en unos de 5 a 10 minutos, imagínense, estos cuadros en 5 y 10 minutos, pintando cerca de 12 pantallas en una presentación de 2 horas y media. O sea, 12 cuadros en 2 horas y media.
perfectamente terminado, firmado por los diferentes autores espirituales. Dice que ya pintó con los pies y en total oscuridad, como para que no se diga pues que en algún momento él pues sea el autor de estas obras, con dos manos simultáneas, es decir, hace dos cuadros con dos manos simultáneamente y además con las pantallas invertidas, es decir, que coloca el lienzo y la pinta no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, ¿sí? Entonces es algo donde ya la participación de este medium, y si además le agregamos en oscuridad, ¿sí? Y si además le agregamos con los pies, entonces ya sería demasiado incrédula la persona que no admita que hay una inteligencia aparte del medium el que está originando estos cuadros. Aquí está esta medium Valdelice Salum. Miren, esto es lo que es la invertida. Ella está hacia arriba y está el cuadro en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, está empezando por arriba, pero al revés, ¿sí? El cuadro, esto es lo que se llama la pantalla invertida. Y acá, la misma medium está haciéndolo con los pies. Y miren el resultado. Aquí está en plena acción y acá está al final del cuadro Vincent Van Gogh y acá Renoir. Entonces, miren qué maravilla, con todos estos detalles, con los pies, haciendo esta con los pies, el paraguas, miren qué finura, con los pies, el techo, miren, y en pocos minutos. Bueno, entonces era lo que decía del caso de la medium Solange Godoy, también brasilera. Ya vamos a ver unos casos colombianos también. Gracias a Dios también hemos tenido acá casos en Colombia. Bien, entonces en 1998, miremos toda esta descripción de Solange Godoy de cómo fue su iniciación. Entonces, en 1998, la medium Solange Godoy hacía una visita al leprosario de Pirapitingui cuando recibió la invitación para trabajar con la pintura mediúnica, invitación hecha por el espíritu Jesús González. O sea, un espíritu le propuso que empezara con lo de la pintura mediúnica a ella. Era participante de la Sociedad Beneficente Becerra de Meneses hacía algunos años y desarrollaba otras tareas en la casa espírita. A partir de la invitación, empezó a afinizarse con los espíritus pintores. Esto seguramente no fue al azar, ¿no? Ella ya traía este compromiso espiritual y ese fue el momento del llamado. Entonces empezó a afinizarse con los espíritus pintores que iba a desarrollar la nueva actividad. Días y horarios fijos fueron determinados, o sea, una disciplina importante. Y al principio eran desenfoques hechos con acuarela, lápices de color o tiza. Eran como unas prácticas. El equipo espiritual estaba compuesto por artistas desconocidos, o sea, del mundo espiritual, desconocidos, cariñosamente la ayudaban en la realización de las tareas para que ella empezara como a prestarse a estas prácticas mediúnicas. A partir del 99, tampoco fue mucho tiempo después, un año después, el espíritu Renoir se dio a conocer como el coordinador del grupo de pintores que estarían desarrollando las tareas de la pintura mediúnica. Entonces, había un personaje bien importante allí a cargo de esa dirección, de ese trabajo. Entonces, dice, en virtud de los rudimentarios conocimientos de pintura de la medium, Renoir
subrayaba la importancia de aprender técnicas de pintura y diseño. O sea, el espíritu Renoir le aconsejó que aprendiera técnicas de pintura y diseño a fin de que el trabajo pudiera ser realizado de manera más adecuada. Fíjense que uno de las comprobaciones de que el medio no podía ser el que realizaba las tareas es que no tenía ni idea de pintura, pero sin embargo, para este trabajo, que ya es un trabajo un poquito de mayor envergadura, el mismo espíritu Renoir le pedía a la medium que aprendiera estas técnicas de pintura y de diseño, a fin de que el trabajo pudiera ser realizado de manera más adecuada, proporcionando a los espíritus artistas mejores condiciones. Adoptando las orientaciones indicadas y esforzándose reiteradamente, la tarea fue desarrollada, permitiendo la afinización con cada pintor y así como buscando sentir las inclinaciones artísticas de cada uno de ellos. Durante más de 5 años de trabajo, es decir, desde el 99 hasta el 2004, fueron producidas sin la firma de sus respectivos autores. Fíjense ustedes todo el proceso. Este es un cuadro de Renoir. Este que está aquí es un cuadro de Renoir. Entonces, los primeros 5 años fueron producidos trabajos sin la firma de sus autores. Me hizo recordar esto al proceso que hizo Juana de Ángeles con Divaldo Pereira, que los primeros, antes del año 64, que fue cuando ella le dictó el libro Mies de Amor, todos los trabajos anteriores ella le pidió que los quemara, que los botara, y eso aparece en la película también. Entonces aquí también los primeros 5 años de prácticas eran sin la firma, ¿ya? Y después de eso pasaron a hacerlo después de haber logrado una calidad de ejecución que según sus conceptos artísticos y los objetivos del trabajo mediúnico los autorizase a firmar las obras. O sea, las primeras obras fueron sin firmas porque la calidad no era la más adecuada, pero ya después de 5 años, sí, ya empezaron ellos a firmar sus obras. Dice, con el paso del tiempo, las facultades mediúnicas se fueron desarrollando y las potencialidades aflorando a través de sueños, visiones, sensaciones vibratorias de cada pintor. Entonces, entró a tener esta medium una afinidad con cada uno de esos pintores que le permitía en los momentos de trance pues desenvolverse de la mejor manera. Esto no se improvisa. Nada en el mundo espiritual superior se improvisa, ¿verdad? Todo es coordinado, todo es practicado. Entonces, improvisación cero. Eso somos nosotros acá los espíritus un poquito todavía atrasados que estamos improvisando las cosas. Bien, cada año continúa Solange Godoy, se aumentan las exigencias y estimulan las facultades de la medium para que con más disciplina sean herramientas cada vez más afinadas con la inspiración del mundo invisible, lo que les causa en contrapartida mucha satisfacción y alegría por sentirse integradas en el grupo de los artistas. Entonces, dice, para poder ser buen instrumento a los maestros de la pintura, sabe que necesita dedicarse al aprendizaje técnico prolongadamente, además de la disciplina de los pensamientos y sentimientos, los cuales representan, por así decir, los colores, qué bonito esto, los colores, los pensamientos y sentimientos se convierten en los colores de las tintas emocionales que los pintores necesitan para ejecutar las obras con luminosidad y belleza, lo que las obliga además a luchar contra las propias limitaciones y buscar la mejora moral todos los días. Entonces,
ella necesitaba armonizar pensamientos y sentimientos con esos espíritus, y eso pues la lleva también a esforzarse cada día por ser mejor persona, por progresar. Actualmente, el equipo espiritual cuenta con más de 50 pintores de diversas nacionales y periodos de la historia. Miren qué maravilla y qué trabajo tan grande, tan monumental en la parte de la pintura mediúnica de esta hermana, bajo la dirección del espíritu Renoir, que fue un gran eh, pintor francés, si mal no estoy. Pero también entonces tuvimos acá en Cartagena, bajo la dirección de doña Ana Fuentes de Cardona, yo tuve la bendición, y aquí está la hermana Elsa Telles, no sé si Marta Cueto también, tuve la bendición de presenciar varias sesiones, podríamos decir semipúblicas, no totalmente públicas porque eran en la Sociedad Espiritista de Cartagena, pero podían ir personas de pronto que no estuvieran 100%, se hacía en salones grandes, amplios de la Sociedad Espiritista de Cartagena, y pude presenciar varias sesiones de psicopictografía. Los medios, Jorge Berrío, Néstor de León, Francisco Molina, fueron los que yo presencié. Acá Francisco Molina ya desencarnado, Jorge Berrío precisamente es el presidente de Confecol y presidente también de CEJA, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Néstor de León, quien posterior a esto, o no sé si ya en ese momento ya había empezado Néstor empezó a estudiar pintura y hoy es un pintor en Bellas Artes en Cartagena. Precisamente lo invité para ver si podía estar hoy aquí y bueno, me dijo que tenía clases. No sé si alcance a entrar, sería interesante que pudiéramos participar con él con algunas preguntas. Néstor de León está ahora mismo en la ciudad de Montería, pero no está. Desgraciadamente, pues Jorge, aunque hizo muchos cuadros y todo eso, pero más bien se ha dedicado a la psicografía. Francisco Molina, que sí era un pintor profesional en Cartagena, él desencarnó hace muchísimos años, y Néstor de León, pues no está desarrollando actualmente la psicografía. Para esa invitación que les dije, en el año 2019, sí nos acompañó acá en Barranquilla, y nos pudo hacer ese ejercicio de psicopictografía en, eh, en la sede de ACESPAS de la ciudad de Barranquilla. Y nuestra maestra, Ana Fuentes de Cardona, que es una persona que admiramos muchísimo y que pudo tener este equipo de psicopictógrafos en Cartagena, que pues a muchas personas que nunca habían visto nada parecido tuvieron la oportunidad de verlo, incluso familiares míos, bueno, se llevaron un mensaje, se llevaron una, una presentación donde estos pintores desencarnados mostraban la inmortalidad del alma. Ya queda en cada uno pensar si es real, si es mentira, porque como todas este tipo de cosas, los espíritas no tenemos ningún interés en simular algo. No nos pagan por esto, no nos vamos a favorecer. Esos cuadros eran regalados en los diferentes centros de espíritas. A veces se subastaban, pero no eran muchos los montos que se daban, entonces no había ningún interés en estos cuadros. Entonces tenemos aquí también, o hemos tenido acá también en Colombia, ojalá se multipliquen los medios psicopictográficos en nuestro país, porque realmente sí es una revelación importante para muchas personas que no creen, que dudan, que vacilan. Sabemos que la principal fuente de convencimiento no son las sesiones públicas ni nada de eso, pero a muchas personas que sí estudiamos nos sirve de mucho presenciar este tipo de
manifestaciones de sesiones de psicopictografía. Gracias a Dios, doña Ana tuvo esa disciplina, esa entrega a la causa espírita, que en todas estas reuniones pues fue totalmente exitosa, no se formaron ningún tipo de problemas. En fin, todos los que presenciamos estas sesiones de psicopictografía, pues podemos dar fe de lo hermosas, de lo edificantes que fueron todas ellas sin ningún inconveniente. Era tanta pues la disciplina y la protección espiritual que tenía la Sociedad Espiritista de Cartagena, que se podían hacer estas presentaciones semipúblicas y no había ningún inconveniente. Entonces aquí hay unos casos para que ustedes puedan comparar un poquito de... no, el cuadro anterior que vimos ahorita no era de Renoir, era de Rembrandt. Bueno, aquí está la famosa obra de Leonardo da Vinci, la Gioconda o la Mona Lisa. Este es Leonardo da Vinci encarnado, ¿no? Y acá está una obra que pareciera ser de la misma modelo, ¿verdad? Pero ya aquí es una obra de Da Vinci desencarnado. Entonces, hay como unos rasgos, ¿verdad? Similares. Pareciera que fueran la misma modelo, ¿verdad? Este es Salvador Dalí. Acuérdense de Salvador Dalí, el español, con los bigoticos levantados. Esta fue una obra de Salvador Dalí encarnado y esta es una obra de Salvador Dalí desencarnado, ¿sí? Miembro de la época del surrealismo en la pintura. Aquí están, se ven ciertos rasgos de su pintura, ¿verdad? Y Rembrandt, aquí está encarnado Rembrandt y Rembrandt desencarnado, siempre como con unos, más bien tienden a ser oscuras las pinturas de Rembrandt, ¿verdad? Aquí está Rembrandt encarnado y Rembrandt desencarnado. Entonces hay unas similitudes, ¿verdad? Bien, otro caso, este es de la medium, estos todos cuadros son de la medium Solange Godoy, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otros ejemplos de otros pintores. Este que está aquí es Claude Monet encarnado y este es una obra de Claude Monet desencarnado. Fíjense que está el mismo puentecito, la misma agua, bueno, con otros tonos, pero es como la misma idea, ¿verdad? De Claude Monet encarnado con Claude Monet desencarnado. Y aquí está Alessandro Botticelli. Esta es una obra encarnado Alessandro Botticelli y aquí parecería que están las mismas protagonistas, pero ya Botticelli desencarnado. Y este sí, me perdonan, pero no pude, como ya hace unos años que hice esta presentación, no pude descubrir, pero este sí es el mismo pintor encarnado y acá el cuadro de él desencarnado. Debe ser de la época del impresionismo, pero no pude descubrir. Es el mismo pintor encarnado y desencarnado, pero el nombre sí se lo quedaré debiendo en alguna otra oportunidad que tengamos de discutir sobre el tema. Bien, entonces esta es una presentación de un evento de psicopictografía de Florencio Antón en Santiago de Chile. Acá está algunos cuadros que él ha recibido. Y él también da conferencias. Florencio Antón es de Salvador Bahía. Y entonces también va a dar, entonces, aquí está la presentación en el 2016 de esta presentación pública y también va a dar una conferencia. Florencio Antón, para que vean ustedes
los eventos que se hacen en Brasil. Ahí sí, a cada rato, y hay muchísimos medios de psicopictografía. Repito, lástima que nosotros no pudimos mantener esa época de oro de doña Ana Fuentes en la Sociedad Espiritista de Cartagena, y que se siguieran dando todo este tipo de presentaciones y de desarrollo de estas facultades tan hermosas. Y también otra forma en cierta forma, de psicopictografía. Esto fue un cuadro que Chico Xavier dirigió, un artista, bajo la guía de Chico Xavier, iba haciendo el esbozo de esta es la Madre María de Nazaret. Una visión que tuvo, un encuentro que tuvo Chico Xavier de la Madre María de Nazaret. Entonces el pintor se guió por lo que él le iba diciendo, y miren qué hermosa esta imagen de la Madre María de Nazaret bajo la orientación del medium Chico Xavier. Ahí sí un artista guiando la idea que tenía Chico Xavier sobre la expresión de la Madre María. Y bueno, eso era lo que teníamos preparado, programado. Así que muchas gracias. Obrigado, danke, merci, thank you. Gracias por estar aquí un martes más aquí en Martes con Kardec. Y bueno, podemos conversar. Me gustaría de pronto que Elsa, si presenció alguna de esas sesiones de psicopictografía, Elsa Telles, o Marta Cueto, si ella pudo presenciarlo, pues nos dijeran algo, cuál es un poquito su experiencia. Elsa, ¿presenciaste alguna de esas sesiones? Te soy honesta, en esos tiempos conocí al pintor que falleció, Francisco. Francisco, estaba Jorge, Francisco, pero los otros no los conocí. El que estaba en la parte superior de la fotografía, al lado de Jorge, ese no lo conocí. Néstor de León. Néstor. Sí, pero el que conocí fue ¿qué? Francisco Molina. Francisco Molina, sí, porque iba con la esposa, siempre iban los dos. Pero Y digo, presenciaste en una sesión psicopictográfica. en una ocasión, sí, pero no como en conjunto o así en grande, no. O sea, con muchas personas, no. Pero sí, eso fue maravilloso. Ah, ¿y con quién? ¿Con Jorge? ¿Con quién? Sí, sesiones con pocas personas, doña Ana, Jorge. Ah, bueno, Así que listo. muy bueno. Sí. Sí. Ah, bueno, listo, ¿no? Marta, no sé. Marta, ¿tú presenciaste alguna? Yo sí presencié con Jorge y otro pintor en el centro de convenciones con muchos más espectadores. Presencié también apagar un poco las luces. Ellos no tenían luces en sus mesas y vi con qué velocidad pintaban. Fue algo muy emocionante. Bueno, para mí no era como algo increíble porque yo creo que ya vine creyendo en el mundo espiritual. Desde muy niña sabía que existía y que todo eso era posible, pero realmente era maravilloso ver con la velocidad que pintaban y que pintaban con ambas manos. Eso también fue algo que me llamó la atención, que en el momento de mediúnico pueden utilizar las dos manos sin ser zurdos. Claro, claro, perfecto. ¿Y Nubia Bernal? No ha presenciado en directo. No, no, señor. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta reflexión y bueno, no pudo estar Néstor, no pudo salir seguramente de la clase y no tenemos de pronto como que esa ronda de preguntas y respuestas con él que me hubiera gustado
estuviéramos, que lo aprovecháramos aquí. Pero, por ejemplo, él tenía muchos años de no hacer esa práctica y solamente hizo una práctica un día antes de la reunión que tuvimos en el 2019 y al día siguiente lo hizo muy bien y se recibieron varios cuadros, incluso habían unas parecidos a como si fuera un retrato de Becerra de Meneses, todo fue con carboncillo, eso sí, todo fue con carboncillo, pero unos cuadros bien bonitos, bien interesantes. Lástima pues que no nos quedó registro de esto, pero realmente eso no se pierde, esa facultad no se pierde. Y bueno, lástima que él esté en Montería y en Montería no haya centro espírita en estos momentos, pero estoy seguro que en cualquier ciudad donde haya un centro espírita, estoy seguro que Néstor pudiera estar en esa ciudad, estoy seguro que él también se dispondría para seguir desarrollando esta práctica muy importante, no solamente para el medium, sino para la divulgación espiritual, que bueno, ya sabemos cuánto se necesita, ¿no? Cuánto hambriento y sediento hay de los conocimientos espirituales. Y bueno, esta es una forma muy buena de realizar esta divulgación. Entonces, cerramos nuestra reunión